witness to a recent shooting has disappeared. Investigators say Courtney Palmer hasn't been seen or heard from for 8 days. A developing story tonight, the Tulsa County District Attorney charged 3 people with murder in connection to the death of a missing man. As Fox 23 reported Friday, detectives discovered remains in an abandoned home in Muskogee while searching for the body of Courtney Palmer. The medical examiner is working to identify those remains. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la paranoia se apodera de una mente? ¿Qué ocurre cuando un simple rumor se transforma en una sentencia de muerte? Hoy, en Testigos del Silencio, abrimos un expediente oscuro, marcado por la traición, la tortura y el silencio cómplice. Esta es la historia del brutal asesinato de Courtney Palmer, una historia que incluso hoy sigue helando la sangre. El día que Courtney Palmer desapareció en Tulsa, Oklahoma, las calles parecían tranquilas aquel otoño de 2016. Nada fuera de lo común, solo la rutina diaria de un vecindario que a simple vista no tenía nada de extraordinario. Pero bajo esa aparente calma se gestaba algo oscuro, algo que terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más brutales que la ciudad recordaría. Y todo comenzó con un joven llamado Courtney Palmer. Courtney tenía 23 años. No era una celebridad ni alguien conocido en las noticias. Era un chico común, como cualquiera que podrías cruzarte en la tienda del barrio. Quienes lo conocían lo describían como alguien tranquilo, con una personalidad sencilla y amigable. Pero como veremos, a veces basta estar en el lugar equivocado, rodeado de las personas equivocadas, para que tu destino quede sellado. El 10 de noviembre de 2016 fue la última vez que alguien lo vio con vida. Desde ese momento, su rastro se desvaneció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Courtney simplemente desapareció. En un principio nadie imaginó lo que realmente había ocurrido. Algunos pensaron que tal vez se había marchado por voluntad propia. Otros, que quizá estaba huyendo de algo. Pero la verdad era mucho más siniestra. Días antes de su desaparición, Courtney había estado presente en un tiroteo en el barrio. No fue el responsable, no disparó, pero cometió un error fatal: hablar con la policía. Al menos, eso es lo que se creía. En comunidades donde el miedo y la lealtad ciega dominan las reglas no escritas, que te vean conversando con un detective puede marcarte como traidor. Y cuando te etiquetan de soplón, pocas veces hay marcha atrás. Esa simple sospecha convirtió a Courtney en un objetivo. A partir de ahí, las cosas ocurrieron rápido, muy rápido. En los días posteriores, los rumores comenzaron a circular. Alguien decía haberlo visto entrar a una casa. Otro que escuchó gritos. Pero nada concreto. La policía, mientras tanto, no tenía pistas sólidas. Hasta que llegó diciembre, 15 de diciembre de 2016. Han pasado más de 30 días desde la desaparición de Courtney. Para entonces, su familia estaba desesperada. No había noticias y cada día que pasaba la esperanza se apagaba un poco más. Ese mismo día, los agentes recibieron una pista anónima, una información que los llevaría hasta un terreno en Muskogee, a las afueras de Tulsa. Lo que encontraron allí fue escalofriante. Un cuerpo semienterrado en una fosa poco profunda, reducido casi a cenizas. El olor era insoportable. El calor del fuego había intentado borrar todo, pero no lo suficiente. La escena era un mensaje claro. Alguien había querido asegurarse de que nadie encontrara a Courtney, y si lo hacían, que costara reconocerlo. El forense confirmaría lo que todos temían. El cadáver era de Courtney Palmer. Pero lo que revelaron los exámenes posteriores dejó a los investigadores helados. El cuerpo no solo había sido quemado, presentaba múltiples fracturas en el rostro, huesos destrozados, varias costillas rotas. Cada marca en aquel cuerpo contaba una historia de dolor y brutalidad. Esto no había sido un simple asesinato, había sido un castigo, un acto deliberado para enviar un mensaje. Y la pregunta que comenzó a rondar en la mente de todos fue la misma: ¿qué pudo haber hecho Courtney para merecer algo tan atroz? Los detectives en ese momento ya tenían una sospecha. Esto estaba relacionado con pandillas.
y el motivo parecía ser tan absurdo como cruel. Creían que Courtney había delatado a alguien, que había hablado con la policía sobre el tiroteo ocurrido días antes. Una acusación que más adelante descubriríamos que era falsa. Courtney murió por una mentira, y la forma en que lo mataron, lo que tuvo que soportar antes de morir, es tan perturbador que cuesta imaginarlo. Pero antes de que los agentes descubrieran la verdad completa, el caso tomaría giros inesperados. En la escena del hallazgo encontraron restos que no cuadraban, piezas metálicas que parecían provenir de un colchón y rastros de algo más. Un detalle que más adelante revelaría cómo intentaron deshacerse del cuerpo. En ese punto, la investigación entró en una carrera contrarreloj, porque todo indicaba que Courtney no solo había sido asesinado, había sido brutalmente torturado antes de morir. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué tanto odio? ¿Y cuántas personas estuvieron involucradas? Las respuestas a estas preguntas destaparon algo mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Y lo peor es que no todos los culpables empuñaron un arma. Algunos simplemente miraron y dejaron que ocurriera. Parte 2. Las pistas que revelaron el horror. Cuando el cuerpo de Courtney fue hallado, la escena no solo contaba la historia de su muerte, sino también del intento desesperado de sus asesinos por borrar cada rastro. El fuego había hecho su trabajo, pero no lo suficiente. Entre las cenizas, los investigadores encontraron piezas que parecían no pertenecer a un bosque ni a la tierra donde habían cavado la fosa. Fragmentos metálicos de un colchón. Ese hallazgo, aunque parecía insignificante, sería la primera pieza del rompecabezas. ¿Por qué había muelles de cama en medio de la tierra quemada? La teoría inicial fue escalofriante. El cuerpo había sido quemado junto con el colchón donde todo ocurrió. Aquello indicaba que la escena del crimen no estaba allí. Courtney había sido asesinado en otro lugar y trasladado después. Mientras analizaban la fosa, surgieron más detalles perturbadores. El fuego había consumido gran parte del cuerpo, pero no completamente. La autopsia reveló fracturas en la mandíbula, los pómulos y varias costillas. Eran heridas previas a la muerte. Eso significaba una sola cosa. Courtney había sido golpeado salvajemente antes de morir. No fue un asesinato rápido, fue tortura. Los detectives sabían que este crimen no había sido obra de una sola persona. Había planeación, había ira y probablemente un mensaje detrás de todo. Pero ¿a quién querían enviarle ese mensaje? La respuesta empezó a tomar forma cuando revisaron el círculo cercano de Courtney. En el barrio se hablaba de algo. Courtney había estado conversando con la policía. Días antes, un tiroteo sacudió la zona y él fue visto con un detective. No hay pruebas de que delatara a nadie, pero en ese mundo, la sola sospecha basta para condenarte. Y eso, aparentemente, lo marcó para morir. La gran pista, una prenda olvidada. El avance crucial llegó con una prenda que al principio parecía inofensiva. Un calcetín hallado en una casa cercana al lugar donde el cuerpo fue enterrado. A simple vista no decía mucho, pero la ciencia forense hablaría por él. Cuando el laboratorio terminó los análisis, los resultados fueron explosivos. El ADN pertenecía a Gerald Lowe y Michaela Riddle. ¿Quiénes eran ellos? Una pareja que, según los rumores, mantenía vínculos con pandillas locales. Ambos aparecieron en los radares de la policía casi de inmediato. Y no solo por el ADN. En el mismo domicilio, los agentes hallaron restos que confirmaban lo que sospechaban. La escena del crimen había estado en esa casa. Allí comenzó el calvario de Courtney Palmer. Pero el horror no terminó ahí. Las investigaciones revelaron que después de asesinarlo, los responsables intentaron borrar el rastro de la manera más brutal posible. Quemaron el cuerpo junto con el colchón en el que probablemente lo golpearon y envolvieron. Y ese detalle, el colchón, quedó confirmado porque entre los restos hallaron no solo muelles metálicos, sino pedazos de tela quemada adherida a los huesos. A partir de ese momento, los agentes reconstruyeron la línea del tiempo. Courtney fue visto por última vez el 10 de noviembre de 2016.
Todo indica que fue atraído a un forzado ni entrar en la casa donde lo esperaban. Allí comenzó un suplicio que duró horas. Golpes, amenazas, humillación. Y lo peor estaba por venir. Las declaraciones posteriores de testigos fueron desgarradoras. Contaron cosas que parecían sacadas de una película de terror, que Courtney fue atacado en un baño, que le arrojaron agua hirviendo sobre la cabeza, que lo estrangularon hasta dejarlo sin aire. Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer que dijo, entre lágrimas, haber visto a Courtney tirado en una bañera llena de hielo, sangrando, apenas consciente. Los asesinos, según ella, salieron de la casa en medio de la noche para comprar más bolsas de hielo. ¿Para qué? Tal vez para retrasar la descomposición y ganar tiempo. O tal vez para prolongar su sufrimiento. Imagínalo, herido, golpeado, desnudo, acostado sobre hielo, con quemaduras en la cabeza. Y todo porque alguien decidió creer que era un soplón. Ese fue el destino de Courtney Palmer. La violencia no paró ahí. Según testigos, cuando lo sacaron de la bañera, le colocaron una bolsa en la cabeza y comenzaron a golpearlo y pisotearlo en el pasillo de la casa. Entre quienes lo agredían, los nombres se repetían: Gerald Lowe y Michaela Riddle. Los mismos que luego aparecerían vinculados al calcetín manchado de ADN. Pero Lowe y Riddle no estaban solos. Había más personas en la casa. Algunas no tocaron a Courtney, pero vieron todo. Y no hicieron nada. Ni una llamada, ni un intento de ayuda. Algunos se justificaron después diciendo que tenían miedo. Pero la realidad es que, mientras Courtney agonizaba, nadie levantó un dedo para salvarlo. En este punto los detectives ya sabían que tenían un caso sólido. ADN en la escena. Testimonios, restos físicos y un móvil que, aunque absurdo, era claro. Pensaban que Courtney los había traicionado. Y lo más trágico, el hombre al que supuestamente delató, Carl Harris, declaró más tarde que Courtney no tuvo nada que ver con el tiroteo que lo dejó herido. Courtney murió por un rumor, por una mentira. Parte 3. La caída de los culpables. Mientras la comunidad trataba de entender la desaparición de Courtney Palmer, la policía seguía un camino cada vez más oscuro. Ya no se trataba de una simple búsqueda. Todo apuntaba a un asesinato brutal. Y no uno cualquiera, sino uno cargado de odio y ensañamiento. Los investigadores no tardaron en juntar las piezas. Una pareja joven, peligrosa, que se movía entre pandillas y que parecía disfrutar del poder que les daba el miedo de los demás. Pero capturarlos no fue sencillo. En los días posteriores al crimen, tanto Lowe como Riddle intentaron desaparecer. Se refugiaron en diferentes casas, moviéndose como sombras para evitar ser rastreados. Sin embargo, cometieron errores. Siempre hay alguien que habla, y en este caso, el círculo que intentó protegerlos comenzó a quebrarse. El error que los delató el calcetín encontrado en una casa cerca del lugar donde se enterró el cuerpo se convirtió en la prueba clave. A Gerald Lowe lo encontraron primero. No opuso resistencia, pero su actitud sorprendió a los agentes. Parecía convencido de que no podrían probar nada. Era como si confiara en que el silencio de los testigos lo mantendría libre. Pero se equivocaba. Días después, Michaela Riddle también fue detenida. Su captura fue menos tranquila. Intentó escapar por la puerta trasera de la casa donde se escondía, pero fue reducida rápidamente. Los agentes describieron su expresión como fría, sin emociones, incluso cuando escuchó los cargos en su contra. Los cargos, más que un simple asesinato. El caso no se limitó a un cargo de homicidio. El nivel de violencia, la planificación y la participación de varias personas hicieron que la fiscalía presentara una lista completa de acusaciones. Asesinato en primer grado, secuestro, profanación de un cadáver, delitos relacionados con pandillas, y no solo ellos quedaron implicados. Charlie DeMack, la dueña de la casa donde comenzó la tortura, fue acusada de complicidad en asesinato.
Su crimen, saber lo que estaba pasando y no hacer nada. Incluso según los fiscales, ayudó a limpiar la escena después del ataque. Había más nombres, testigos que presenciaron el horror sin intervenir, como Janita Thomas y su pareja, James Barkins. Janita declaró entre lágrimas, pero su confesión estremeció a todos. Le arrojaron agua hirviendo en la cabeza. Estaba vivo. Después lo dejaron sobre hielo en la bañera y yo me fui a otra habitación porque no podía seguir mirando. Esa frase dejó claro el nivel de crueldad. Courtney agonizó durante horas, rodeado de personas que pudieron salvarlo, pero no lo hicieron. James Barkins, por su parte, confirmó que vio a Riddle golpear a Courtney con palos mientras estaba en la bañera. También escuchó cómo le gritaban frases cargadas de odio, acusándolo de haberlos traicionado, algo que con el tiempo se comprobó que era falso. La verdad detrás del motivo. En el juicio, el fiscal reveló lo que todos temían. Courtney fue asesinado por un rumor. En diciembre de ese mismo año, Gerald Lowe aceptó un acuerdo judicial, conocido como Blind Plea Deal, donde se declaró culpable sin conocer la sentencia exacta. Con esto, la pena de muerte fue retirada del caso y se enfocó en la condena por asesinato en primer grado y otros cargos. La respuesta parece encontrarse en el miedo, en la lealtad ciega a un código no escrito que impera en ciertos entornos. No traicionar, no denunciar. Un silencio que se traduce en complicidad y que muchas veces permite que crímenes como este queden impunes o sin justicia real. Charlie DeMack, la dueña de la casa donde ocurrieron los hechos, fue acusada de complicidad precisamente por esa razón. Sabía lo que sucedía y decidió no actuar. Fue un ejemplo más de cómo, en un entorno donde la violencia es moneda corriente, el temor paraliza incluso a quienes podrían hacer algo. Finalmente, en diciembre de 2020, Michaela Riddle fue declarada culpable. La sentencia fue severa, pero para muchos, ni la cárcel ni las condenas devolverán la vida a Courtney Palmer, ni borrarán el dolor de su familia. Este caso dejó al descubierto la brutalidad que puede esconderse tras rumores infundados, la facilidad con la que la paranoia puede desencadenar tragedias, y la cruda realidad de comunidades donde el miedo y el silencio se imponen sobre la justicia. Reflexión final. La historia de Courtney Palmer no es solo la de un joven víctima de un asesinato brutal. Es la historia de un sistema que falla cuando los testigos callan, cuando la justicia tarda o cuando las comunidades se cierran en sí mismas por miedo. Es también un llamado a romper ese silencio, porque el silencio no solo protege al culpable, sino que perpetúa la violencia y el sufrimiento. En Testigos del Silencio, queremos que esta historia sirva para recordar que nadie está más salvo cuando la verdad se esconde y que el valor de denunciar puede salvar vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más estremecedores que Oklahoma ha conocido. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras investigaciones y relatos impactantes. Hasta la próxima, en Testigos del Silencio.